Si uno se hace llamar cristiano o quiere ser parte del cristianismo, tiene que darse cuenta que lo primero que tiene que hacer es procurar conocer más de Jesús, más de Cristo. Porque si nosotros somos cristianos, pero no conocemos a Jesús, no entramos en la profundidad de la palabra que revela quién es Él, entonces nosotros estamos simplemente en un engaño propio, porque no es cristiano quien va a una iglesia, es cristiano quien procura ser como Cristo es o como Cristo fue cuando estuvo en la tierra y todo lo que dejó en la palabra para que nosotros sigamos. En base a esto, a mí me encanta, me fascina mucho conocer cada día más de Jesús. Me gusta mucho, pero no tienen ustedes una idea. Y hace un poco más de un mes, el esposo de Kendra, Stefan, me preguntó que si yo conocía una serie que estaba en una app para teléfonos que se llama The Chosen, los escogidos o los elegidos. Y yo no lo sabía, no lo conocía, entonces entré a la aplicación, nada más hay 8 capítulos, pero yo me he vuelto adicto a esos 8 capítulos, me encanta porque es que muestran a Jesús de una manera tan natural y tan distinta que me hace accesible a Él y me hace entender el gran amor que Dios tiene con nosotros en simplemente verlo actuado, me fascina el guión, cómo está escrito y cómo de verdad hace que podamos entender mucho más claramente todo lo que es la palabra, que lo que tenemos tiempo en los caminos, conocemos, empezamos con Reina Valera, que es de un español un poco antiguo. Pero entonces nosotros a la vez en los grupos en casa, en grupos Sujause, que son las células nuestras de Casa de Esperanza, hemos desarrollado un estudio bíblico de la vida de Jesús en base al Evangelio según San Lucas. Hemos visto en los primeros capítulos cuando llamó a Simón, a Andrés, a Mateo, pero luego hay una fase interesante que la converjo, que la uno la pongo paralela con la serie esta, y entonces de lo que hemos estado estudiando últimamente, yo he querido venir aquí el domingo para compartir con ustedes esto, y de hecho la prédica de hoy se llama entonces Los elegidos. Ahí lo que ven alrededor del logo de Casa de Esperanza son un cardumen, no sé, un banco de peces que van en una dirección, pero hay unos cuantos que son turquesas, creo que es el color ese, que van en sentido contrario. Y nosotros hemos sido elegidos para ir contra la corriente. Nos cuesta, ser cristiano es difícil. Una de las cosas principales es porque tenemos que ir en contra de la corriente de este mundo y no podemos seguir yendo en la disolución y en el desenfreno que el mundo tiene. Tenemos que tener cordura, valor, respeto por nosotros mismos y sentido común. Y entonces eso nos hace a nosotros ir contra la corriente. Pero para eso nosotros hemos sido elegidos. Vamos a descifrar hoy algo muy interesante, la diferencia en ser llamado y ser escogido. No sé si ustedes han conocido o han escuchado el versículo que dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. O lo tienen como en un dicho también, uno lo repite, quizás no sabían que estaba en Mateo 22:14, pero hoy lo vamos a ver. Pero yo quiero empezar todo esto con marcar la diferencia entre llamado y escogido o, en el caso, elegidos. Vamos a ver entonces en el Evangelio según San Lucas, que hemos estado viendo en casa, en los grupos en casa. El Evangelio según San Lucas, estamos por el capítulo 6, el versículo 12 y 13 dice de esta forma. Esa es la versión Dios habla hoy para que sea más entendible. Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Quiero aclarar algo muy importante. Jesús tenía seguidores y tenía discípulos antes de tener apóstoles. Antes de él determinar que con 12 él se iba a invertir a empoderarlos y a enviarlos, porque apóstol tiene que ver con enviado, ¿no? Entonces, Jesús, como decía, tenía seguidores y discípulos, pero luego hizo escogidos.
Luego hizo algunos elegidos y lo sacó de entre la multitud e hizo un grupo pequeño, muy especial, en el cual se iba a invertir y iba a depositar toda su gloria e iban a conocerlo de verdad. La diferencia entre los seguidores, discípulos y elegidos es que los seguidores simpatizan y conocen de Jesús, creen en su sanidad y en su milagro y bastante motivación tienen en base a eso. Los discípulos son los que aprenden de Jesús, que creen en sus enseñanzas y van donde Jesús esté. Pero los elegidos son los que viven con Jesús, los que lo conocen, lo escuchan, le obedecen porque le creen a Él. No solamente creen en Jesús, le creen a Jesús. Cuando nosotros, no sé si usted ha escuchado este término a veces, la diferencia entre creer en Jesús y creerle a Él. Y la diferencia radica en la relación, porque tú puedes creer en alguien que no conoces, pero cuando le conoces, tú le crees a la persona. Entonces, se trata todo esto de seguidores, discípulos y escogidos o apóstoles, todo se trata en niveles diferentes de relación con Dios. Entonces, nosotros normalmente pasamos distintas clases de niveles en trabajos, en relaciones. La relación de amistad, dice, después de un tiempo vamos a pasar a otro nivel y hace una relación de noviazgo. Después vamos a pasar a otro siguiente nivel, ya el nivel del matrimonio. Entonces, el trabajo uno empieza como un trabajador común y corriente, normal. Luego entonces llega y tiene un cargo, encargado en un departamento o algo en especial. Y luego entonces puede ser jefe de una sección, hasta puedo luego ser gerente de una sucursal, y todo va entonces por escala, pero dependiendo, y se dan cuenta de algo, en la medida que van creciendo los niveles, se van acercando mucho más al jefe superior, porque una relación con el jefe superior, que tenga un empleado común y corriente, a que tenga un gerente de sucursal, es muy distinta. Lo puede ver, tiene más comunicación, tiene más comunión, y todos los niveles de relación siempre van a tener más cercanía hacia algo o hacia alguien en específico. Hoy día también quiero decirles, esta es la triste noticia, que hay también categorías dentro de las iglesias, que son los que visitan, los que asisten y los que están comprometidos con la obra. Son los diferentes niveles que hay. Y eso depende también de la relación que tengan con Dios. Lo importante de esto es que nosotros nos mantengamos en movimiento para avanzar en las relaciones, ya sea personales, ya sea de trabajo, ya sea con Dios. Que procuremos ir avanzando, que no es sano, por decir un ejemplo, que yo tenga, eso por lo menos popularmente conocido ya a nivel mundial, que los hombres a veces tenemos una aspiración con una relación, bueno, los muchachos, ¿no? Pero nos dejan en la friend zone, en la zona de los amigos nada más. Entonces uno tiene un impedimento y uno quiere pasar al nivel de algo más, de un noviazgo, y no, lo congelan a uno en la friend zone, ahí. Pero ya eso es algo que escapa de nuestras manos, ¿no? Pero nosotros tenemos que, en lo que dependa de nosotros, ir avanzando. Bueno, ya aquí no tengo jóvenes, yo iba a darle un consejo a los jóvenes, pero por lo menos si tienen uno, ustedes le pueden dar un consejo a los jóvenes, a los varones. Cuando una chica pasa mucho tiempo y te mantiene en la friend zone, tú tienes que elaborar una retirada digna, porque empiezas a estar indigno tratando de hacer algo que nunca va a suceder. Entonces, normalmente que las mujeres lo hagan difícil para los hombres, pero hay veces que uno ya tiene que darse cuenta, y a veces el pobre corazón del hombre enamorado no lo entiende y sufre. Yo quiero evitarle los sufrimientos. Pero regresando al punto de que somos elegidos, después de haber sido seguidores, después de ser discípulos, luego ya llegamos a un nivel de elegidos. Un nivel de elegidos es un nivel de relación personal con Dios un poco más profundo, más interesante, más íntimo, más emocionante, más completo y el mejor.
Yo quiero que nosotros veamos algo interesante. Vamos a pensar en nuestra relación con Dios. Porque ya les dije que hay diferentes niveles de relaciones también en la iglesia, que están los que visitan, los que asisten ya regularmente y los que están comprometidos con la obra o con el Señor. Entonces, ¿cuáles características hay en la persona que simplemente visita? ¿Cuáles características hay en alguien que asiste regularmente y cuáles características hay en alguien que está comprometido? Usted, regresando al ejemplo de las relaciones interpersonales, usted no puede quedarse tranquilo si alguien pasa de un nivel de amigo a novio y que siga actuando como amigo. O sea, no, eso no va. Ni tampoco va el nivel de que, bueno, esto le estoy como dándole el favor a las mujeres, ¿no? Hay mujeres que también hacen eso. Y que pasan al nivel del matrimonio. Y no sé si ha pasado con personas, no quiero decir hombres porque después me tiro el tiro en el pie. Y no voy a hablar siempre mal de los hombres. Hay personas que están casadas y su mentalidad, su vida es de soltero. O sea, la palabra ideal para eso es incongruente. O sea, que no guarda relación. O sea, no tiene una actitud de casado con la responsabilidad. Porque tu mentalidad sigue siendo como de soltero. No tienes como un detalle especial y extra con tu novia o con tu novio, porque tu mentalidad sigue siendo como de amigo, como de amiguito. Entonces, esas incongruencias no son bien aceptadas cuando uno las sufre. Ahora, es lo que sufre el Señor cuando hay esas incongruencias con personas que están empezando los caminos del Señor y uno lo entiende. Y van avanzando y están como si fueran nuevos. Y ya tendrían, como decía en la prédica pasada, tendrían que ser ya maestros y hay que darle todavía leche espiritual. Eso es incongruencia. Ya hay momentos donde uno tiene tanto conocimiento que ese conocimiento es para compartir. Hace unos minutos solamente, sí, menos de una hora, estábamos hablando José y yo acerca de la forma de usar las cosas aquí en el altar para predicar. Estábamos hablando de pasar de la hoja a la tablet y todo. Entonces él me decía, pero ¿cómo lo hago? Yo le dije, enseguida, ven, vamos acá. Y enseñó, porque saben que cuando uno va subiendo de niveles con compromisos, uno tiene que ya hacerse mano de todas las herramientas que hay. Uno no puede quedarse cuando ya es jefe, estar diciendo muchas cosas de no puedo. Eso lo dicen los empleados, que simplemente alguien otro lo hace. Pero cuando ya uno pasa de empleado a ser jefe y su superior le dice algo, uno tiene que decir, espérate, vamos a ver cómo lo hacemos. Y empieza uno a buscar. Pero de plano uno le dice al jefe y le dice, mira, lo que hay que ver cómo acomodamos la silla de una forma distinta porque los colores no van igual. Ah, pero es que eso está difícil, no puedo. Ese no es un jefe. Alguien va a decir, pero los colores, bueno, mira, podemos hacer esto y cambiamos las cosas. Va en iniciativa y la iniciativa tendría que ver con se me escapó la palabra porque no es compromiso. El nivel de compromiso, aunque hay otra. El nivel de compromiso que uno sienta con el trabajo, el nivel de compromiso que uno sienta con la relación y el nivel de compromiso que uno sienta con la obra o con la espiritualidad que uno ha desarrollado con Dios. Entonces, uno no puede estar siendo un llamado de parte de Dios. Voy a aclarar algo muy importante antes de ir al pasaje que viene, que pueden ir buscando los que tienen Biblia, Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Uno tiene que entender ahora, hay dos cosas, ser llamados y ser escogidos. Muchos son llamados y otros pocos son escogidos, dice Mateo 22:14. Pero, ¿cuál es la diferencia? Un llamado, siendo específico con el caso de Jesús en el Evangelio según San Lucas que vimos en el capítulo 5 y 4, alrededor por ahí, cuando Jesús encontró a Simón Pedro y le dijo, sígueme, eso lo llamó. Luego ahí está Mateo, Jesús le dice, sígueme, y Mateo lo siguió. Pero
Si le dijo sígueme, supuestamente es discípulo, ¿no? Si le dijo sígueme, ya está en el corillo, está en el grupo, está en el team de Jesús. Y es parte de la élite de Jesús, porque Jesús le dijo sígueme. Pero Jesús fue al monte a orar, como leímos hace un momento en Lucas 6, versículos 12 y 13. Jesús subió al monte para escoger de todos los discípulos que tenía a 12 solamente. Entonces, la diferencia que hay entre los que él llamó a los que luego escogió para ser apóstoles era, si se dan cuenta, Simón dice que dejando las redes le siguió. Lo mismo hizo Juan y Jacobo, lo mismo hizo Andrés, que eran pescadores. Cuando llamó a Mateo, dice, dejándolo todo, siguió al maestro. La diferencia en ser llamado por Jesús y decir sígueme, y que sea luego después un escogido especial para Jesús, es el desprendimiento que tuvieron estos personajes al llamado de Jesús. Porque normalmente nosotros a veces nos llama al Señor. Bueno, le voy a decir algo. Si usted está en este lugar, si hay gente que está en la iglesia, los llamó Jesús. Quizás no es audiblemente, pero en algún momento ustedes sí sintieron la necesidad de seguir a Jesús, de ir a una iglesia, de congregarse, de buscar de Él. Ese llamado estaba interno, estaba dentro de ustedes. Esa es la primera parte. Pero si no dejaron todo, o sea, el dejar todo, no quiero decir es que usted deje su trabajo, que deje su familia y que se meta a hacer como una secta que vive en comuna. No, sino que en cuanto a prioridad, usted empezó a poner a Jesús como prioridad en su vida sobre todas las cosas para que su vida tenga el orden correcto. Si usted no hace eso y su vida sigue siendo manejada por usted y no permitiendo que Dios controle su vida, usted no ha dejado todo como Pedro, Jacobo, Juan, Andrés y Mateo. Usted simplemente es otro de los seguidores normales y ya tendría entonces que ver los índices, los niveles de prioridad en la cual usted ha puesto a Dios en su vida. Es normal. Usted simplemente es una persona discípula de Jesús que le gusta escuchar de Jesús. Pero ser elegido es diferente. Ser elegido implica que tú llegaste a un nivel de elegible. Yo no sé si ese término se usa aquí, pero en Panamá lo usaban, cuando uno iba a una entrevista de trabajo. Uno es llamado para la entrevista de trabajo y uno hace la prueba y en base a las capacidades que uno tenga para el puesto, uno es elegible o no es elegible. Entonces, esto funciona de la misma forma en la parte espiritual. Tú eres llamado a la entrevista con Dios. Entonces Dios te da palabra y tú estás aprendiendo en estudios bíblicos, pero dependerá de tu disposición el que seas elegible, porque tú puedes llegar ante el Señor, conocer sus promesas, conocer sus demandas, lo que Él espera de ti, lo que Él tiene para ti, lo que quiere que tú hagas, lo que quiere que tú dejes, pero tú dices, no me conviene todavía porque yo quiero arreglar algunas cosas, yo quiero hacer esto, y eso te hace no elegible. Elegible es cuando tú dices, bueno, de verdad, voy a dejar todo a un lado. Y mi intención con esta aclaración no es acusar a nadie ni decirle que usted no es un elegido de Dios. O sea, es una persona que Jesús, Dios llamó, pero le toca a usted meterse en la categoría de elegible. Entonces, la diferencia que hay entre elegible o no tiene que ver con las características de nosotros, de aquellos que estamos enfrente del Señor o atendiendo el llamado del Señor. Mateo capítulo 22, ¿no? Versículo 2 al 14. Dice, sucede, esa es la versión Dios habla hoy, para que sepan. Sucede con el reino de los cielos como un rey que hizo un banquete para la boda de su hijo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero estos no quisieron asistir. Volvió a mandar a otros criados encargándoles, digan a los invitados que ya tengo preparado la comida. Mandé a matar mis reses y animales engordados y todo está listo, que vengan al banquete. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a sus negocios y los otros agarraron a los criados del rey y lo maltrataron hasta matarlo. Entonces el rey se enojó mucho y ordenó a sus soldados que mataran a aquellos asesinos y quemaran su pueblo.
Luego dijo a sus criados: el banquete está listo, pero aquellos invitados no merecían venir. Vayan pues ustedes a las calles principales e inviten al banquete a todos los que encuentren. Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y así la sala se llenó de gente. Cuando el rey entró a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no iba vestido con traje de boda. Le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí si no traes traje de boda? Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que atendían las mesas: átenlos de pies y manos y échenlo a la oscuridad de afuera. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Versículo 14. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. De ahí se desprende esta frase que conocemos todos: muchos son llamados y pocos son escogidos. Muchos son llamados. Llamaron a los invitados, ahí dice llamar a los invitados. Lo llamaron nuevamente, empezaron a atender sus cosas personales. Lo llamaron más y todavía ellos mataron a los mensajeros. Entonces el rey mandó a llamar a los que estaban en la calle y esos llegaron. Pero había alguien que no tenía ropa de bodas. Y por no tener ropa de bodas, no fue escogido para permanecer en la boda. Usualmente en la palabra de Dios hay mucho simbolismo, y cuando se habla acerca de vestiduras, se habla muchas veces de actitud. Actitud. Y dice un dicho que la actitud lo es todo en la vida. Porque muchas veces tú no tienes mucho conocimiento, pero cuando tienes la buena actitud, tienes más puertas abiertas. Y hay veces que tienes mucho conocimiento, pero tu mala actitud te cierra puertas. Entonces, la actitud es todo. La actitud delante del rey, la que te va a hacer que tú permanezcas ahí o que te corten la cabeza. Ahora, no estamos viviendo tiempos de monarquía, como se relata aquí, pero esa es la realidad en un territorio con monarquía, con reyes. ¿Qué sucedió aquí? Tú y yo, para hacerle claro lo que Jesús estaba diciendo aquí, porque esto viene del capítulo 21, que él hablaba con los escribas y fariseos judíos también, que le estaba diciendo a ellos que él había venido como hijo de Dios a salvar al pueblo de Israel, pero si el pueblo de Israel lo rechaza, él va a ir por el mundo entero a salvarlo, que somos tú y yo. No somos judíos, pero somos ahora redimidos por la sangre del Hijo de Dios, el Dios de Israel, y por eso nosotros estamos en esta vuelta. Si no, solamente sería para los judíos. Somos los gentiles. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se trata de que aquellos a los cuales el Señor Jesús vino, no le recibieron. Juan 1, 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos nosotros. Entonces, nosotros somos los de la calle. Somos lo que dice en el versículo 10. Salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron. Dice, malos y buenos. ¿De qué habla eso? Habla de la gracia. Habla de que la salvación no es por obras, es porque simplemente el Señor nos llamó. La salvación es para que los que hemos sido llamados por el Señor, pero permaneceremos en su presencia, no solo si somos llamados, sino también si somos elegidos, si somos escogidos. ¿Y qué nos hace a nosotros escogidos o elegibles delante de Dios? La actitud correcta. Es muy triste que haya cristianismo hoy día arrogante, cuando todos los cristianos somos simplemente inmerecedores de la gracia. Somos perdonados, somos pecadores compulsivos, insistentes, reincidentes en el pecado, y el Señor nos perdona. ¿Dónde cabe la arrogancia en ello? ¿Dónde cabe la arrogancia en un maestro de la ley o una persona que se sabe la palabra, estudioso, y que se quiera poner encima de las personas que están aprendiendo, cuando todo lo que está aquí, la gloria es del y no de uno? No se trata de mí, se trata de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que tú vayas a las bodas del Cordero, pero tú tienes que tener las ropas adecuadas, y como decía yo al principio, el simbolismo de ropa en la Biblia tiene que ver con actitud. Si tú eres perdonado y eres lleno de su gracia,
la actitud debe ser humilde. Esa es tu ropa de boda. Esa es la actitud que toda persona debe tener al momento de recibir al Señor en su corazón. Por lo cual, nosotros en lo personal, aquí no obligamos a nadie porque es voluntario. Dios se encargará, nosotros somos los criados que estamos llevando la palabra y que llevamos el mensaje. Y como en la primera parte, somos los criados del Señor que mandan el mensaje y muchas personas hasta nos matan. Obviamente no es físicamente, pero sí la voluntad, las ganas y todas las cosas. Y hay gente que simplemente son buenos y son malos, pero son obedientes al mensaje del Señor y vienen. Pero dentro de ese grupo de personas también hay algunos que simplemente no tienen la actitud correcta. Ahora, ¿en qué parte estamos nosotros los mensajeros del Señor? Aquellos que llevamos la palabra desde el altar en este pasaje. Nosotros somos los mensajeros. El lío, si usted rechaza al Señor, no se lo mete con el pastor o quien predique. Es con Dios el que va a decidir si su actitud es correcta o no. Y si usted merece, si es elegible para permanecer en la fiesta del Cordero, o es aquel que no merece estar ahí y necesita estar fuera en el lloro y crujir de dientes, dice la versión Reina Valera. Pero acá dice... donde está la oscuridad, donde está el llanto y la desesperación. Entonces vendrá el llanto y la desesperación, dice el lloro y crujir de dientes en Reina Valera. Pero entonces, aquí vemos algo. Dios nos quiere escoger, pero depende de nosotros. Dios nos ha llamado. Esta es la parte de Él. La parte nuestra es ser elegibles. Hay un pasaje que una vez Carlos me mandó, y a mí, mi esposa dice que ese dicho es de México porque escuchó a un mexicano que lo dijo, pero ese dicho es panameño. A mí me voló la cabeza porque yo soy, por decirlo de una forma, fanático de las diferentes versiones de la Biblia. A mí me gusta leer el pasaje en diferentes versiones: lenguaje actual, Dios habla hoy, nueva traducción viviente, nueva versión internacional, Biblia la palabra, Reina Valera actualizada del 2015, porque en todas las cosas uno puede encontrar y sacar la esencia de lo que Dios quiere decirnos, porque la prédica del otro domingo es la carta de Dios para ti. Ese es como el tráiler, ¿no? Es la propaganda así. Esta es una carta personal para mí. O sea, yo estoy con tanto deseo de conocer el que ama mi alma, qué me quiere decir, qué está tratando de decirme y qué me enseña con su actitud. Entonces, por eso siempre ando buscando diferentes versiones. Entonces, yo había leído el pasaje de la carta de Pedro, pero no había leído en la nueva traducción viviente. Entonces Carlos me mandó ese pasaje y me lo mostró, y a mí, le digo nuevamente, me voló la cabeza, porque este es segunda de Pedro capítulo 1, para que lo vayan buscando, del 1 no vamos a leerlo del 3, porque al principio nos matan los saludos, del 3 al 11. Este es un pasaje que en tan solo unos cuantos versículos dice una verdad, pero potente, una verdad tan reveladora, que yo digo que si el Espíritu Santo que mora en ti te ayuda a ver esa revelación y te abre ojos espirituales, tu vida va a ser antes y después de conocer este pasaje. De hecho, yo voy a orar rápido para que nosotros podamos tener la capacidad de poder entender este pasaje tan profundo. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras el entendimiento de cada uno de los que nos ven, de los que escuchan en este lugar esta palabra, y que esta palabra sea una revelación fuerte en nuestras vidas y que transforme nuestra vida por completo desde lo más profundo y nos haga ver la verdad de lo que tú eres para nosotros y de lo que somos nosotros en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la segunda carta de Pedro, el capítulo 1,
le leo en el versículo 3 en adelante, donde ya entra el cuerpo de la carta después del saludo. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso está poderoso. Yo, como soy así medio maestro, yo lo he desglosado de una forma en la cual he enfatizado 3 puntos, aunque el pasaje completo tiene una verdad contundente que nos vuela la cabeza. La primera es que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. La segunda, que debemos esforzarnos al máximo por responder a las promesas de Dios. Y la última es que debemos esforzarnos por comprobar si realmente formamos parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Eso, tú no puedes ser igual si conoces eso. Si tu vida cristiana te da un giro total, no sigue siendo el mismo. Yo quiero entonces ver la primera parte, y eso lo tengo aquí desglosado en 4 preguntas. ¿Qué, para qué, cómo y cuándo? ¿Qué? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Jesucristo basta. ¿Para qué? Para llevar una vida de rectitud. Dice, ¿cómo llevo yo una vida de rectitud? ¿Cómo yo soy? ¿Cómo puedo ser íntegro? ¿Cómo puedo ser? Ay, eso es difícil. Si ya Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Cómo? Mediante su divino poder. Eso no es cualquier cosa. ¿Cuándo nos los dio? Al llegar a conocer a aquel que nos llamó. Decía mi abuela, aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Es un dicho de mi abuela. Yo no lo entendí, pero es como que llega el meollo del asunto. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud mediante su poder, pero eso lo tenemos cuando llegamos a conocer a aquel que nos llamó. La pregunta es, ¿lo conocemos o sabemos de él? Dependerá de nuestra relación que tenemos con él. Si está en la perimetría, si estamos en el círculo un poco más cercano o si somos parte del círculo cero, de los elegidos, de que yo me esfuerzo por ser elegible para el Señor, que tengo mis ropas de boda, o sea, que tengo mi actitud correcta delante de él. Eso no depende de que él te llamó o no. Ya él te llamó. Ahora depende, decía, yo estoy diciendo todos los dichos de toda la gente, ¿no? Mi pastor y amigo de Panamá, Steve Gom, ya es como un partido de tenis o de ping pong. La bola está del lado de allá. Me toca a mí, o de mi lado, ¿no? Y Dios tiró la bola de mi lado. Ahora me toca a mí ser elegible. Él me llamó. Ahora me falta mi respuesta. Ese es como te digan a ti, bueno, ya a esta edad ustedes no le dicen, pero algunas jovencitas de allá, y dice, quiero que seas mi novia. Eso exige una respuesta. Dice, el Señor dice, sígueme. Eso merece una respuesta. El Señor dice, te amo. Eso merece una respuesta. El Señor te bendice. Eso merece una respuesta de tu parte. El Señor quiere tener una relación contigo.
Eso merece una respuesta de tu parte. Porque cuando llegas a conocer a aquel que te llamó, y si lo vamos a ver en el versículo que lo deja ahí arriba, dice, todo lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. O sea, quiero que sepan algo. De aquí para allá, o sea, contándome a mí, y como decía Pablo, yo el primero de los pecadores, o sea, nosotros, impuros, sucios, que no merecemos nada, el Dios de la maravillosa gloria y excelencia me llamó. O sea, yo tengo que darme cuenta cómo está la cosa. No me puedo dar el tupé de decirle al presidente de una corporación grande que yo estoy buscando trabajo, que quiere hablar conmigo y yo le dé larga el asunto. Y yo, no, después, hoy tengo que ir al ARE. No, que estoy haciendo, estoy en mi asunto, estoy en mis negocios, estoy en lo mío. Miren, el que nos llamó es aquel que por medio de su maravillosa gloria y excelencia lo hizo. Y nos dio todo mediante su divino poder. Aquí hay palabras grandes. Aquí palabras que son de notar, de no dejar y pasarla por alto. Me quedan ya pocos minutos. La segunda parte, ¿se acuerdan de qué versículo era, no? El 5 y el 6. La próxima tienen que traer cuaderno, ¿no? No, eso es en los estudios bíblicos. El versículo 5 y 6 dice, en vista de todo esto, o sea, de todo esto que tenemos todo lo que necesitamos porque la maravillosa gloria de Dios nos ha dado lo necesario para vivir una vida recta mediante su infinito poder. En vista de todo esto, dice, voy a decirlo personal, esfuérzate al máximo por responder a las promesas de Dios. Ok, vamos a parar un poquito ahí. No está esperando una reacción, está esperando que nos esforcemos. No está esperando que nos esforcemos, está esperando que nos esforcemos al máximo. Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Como decía, ya la bola está en tu lugar, está en mi lado, está en mi cancha. Me tengo que esforzar al máximo para hacer lo mejor porque ya Dios hizo, ahora me toca a mí hacer. Ahora, ¿de qué forma nos esforzaremos al máximo? En esta lista de cosas que vamos a ponerla más sencilla. Complementando su fe, que ya que estamos cerca del Señor, fe, le creemos a Él. Entonces, a esa fe vamos a complementarlo, dice, con excelencia moral. A ver, ¿cómo está tu vida moral? Moralmente, ¿cómo está tu vida? Le dice nomás para que lo piense, para no señalar a nadie, pero para que uno tenga un examen de introspección. Pensemos internamente para nosotros mismos, ¿cómo estoy yo moralmente? Porque ya Dios me dio todo para hacerlo correcto, pero ¿cómo estoy yo moralmente? Ahora tengo que esforzarme al máximo por mi excelencia moral. ¿Por qué otra cosa? Por el conocimiento. ¿Cuánto me esfuerzo yo por conocer más de Dios, de la palabra? Porque mientras más yo conozco de la palabra, más sé quién es Dios y podré confiar más en Él, y más sé quién soy yo y podré vencer cualquier dificultad que yo tenga al frente. La mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, ¿verdad? Bueno, por aquí no hay flegue, no han venido tan de turno, pero los médicos dicen que la mayoría de las enfermedades están en la mente. Muchas cosas son sugestiones. Por allá me están apoyando Chile. Muchas, ¿verdad? Un porcentaje altísimo. Uno se puede echar a morir psicológicamente y uno positivamente puede extender su vida y seguir hacia adelante frente a una enfermedad porque muchas cosas están en la mente. Y eso va a ser material de otra prédica en la cual no quiero que nos volvamos humanistas, pero sí ver la capacidad que tenemos en Dios. Y nosotros tenemos que saber que el conocimiento, dice la palabra, que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Cuando nosotros no conocemos la palabra, nosotros somos muy fácil presa del enemigo. Porque él sabe la palabra, la tergiversa y la cambia como él quiere y nosotros no podemos tragar esas mentiras. Entonces,
no me quiero detener mucho ahí. Conocimiento, hay que esforzarse al máximo por aprender más de la palabra. Hay estudios bíblicos, hay prédicas. Ustedes están leyendo, como ha pasado con Carlos y con otras personas que están leyendo y me mandan un mensaje y me preguntan, pastor, ¿cómo es esto? Y empezamos a aclarar las cosas. Eso es esforzarse al máximo por el conocimiento. Seguimos, entonces, al conocimiento, control propio. Esa es la parte en la cual el conocimiento nos puede envanecer y nosotros podemos creer que lo conocemos todo y tenemos todo el control. Tenemos que tener dominio propio de nuestro ego y darnos cuenta que Dios es el Todopoderoso. No somos nosotros. No se trata de que, como algunos, creen que saben 2 o 3 cosas y ya saben más que Dios. Y saben más que sus padres, saben más que el maestro, más que los profesores, saben más que los adultos, saben más que los demás. Se saben nada más 2 o 3, 4 cosas que la vieron en YouTube. Al control propio, perseverancia. Porque ¿qué pasa? Cuando uno entra como un ser humano, y especialmente como latino, empieza en un tren de algo. A ver, ¿cuántos, no levanten la mano, cuántos tienen situaciones inconclusas en su vida? Un libro que no terminó de leer, o sea, las novelas sí la ven hasta el final, ¿no? Pero hay un libro que no terminó de leer, un estudio que no empezó, que no terminó, perdón. O sea, hay que tener perseverancia porque esto se trata de resistencia hasta el final. Obediencia. Obediencia, acá dice con sumisión a Dios y también afecto fraternal. ¿Por qué hay que incluir afecto fraternal y amor por todos? Porque el conocimiento envanece. Porque a veces nosotros tenemos una excelencia moral o procuramos tenerla, o tenemos lo más óptimo de lo moral y somos bastante íntegros en muchas cosas y tenemos algo de conocimiento, bastante conocimiento, pero la altivez nos hace tener a las personas distantes y no tenemos un afecto fraternal. Por mucho que usted conozca de la palabra, por mucho que usted se meta con Dios, por mucho que Dios le hable, que usted sea un profeta de Dios, por mucho que usted sea muy usado por Dios, usted sigue siendo humano igual que todos y no podemos tener nosotros altivez ni tampoco falta de amor fraternal. Todo lo que nosotros pensemos de las demás personas tiene que ser con amor. Ahora, la diferencia entre fraternal y amor por todos habla primeramente por los de la casa, o sea, los cristianos. Hay que tener afecto fraternal y hay que tener amor por todos, por todas las personas que no conocen de Dios. Porque Dios dice que de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todos, así, por todos, que crean en Él no se pierdan, mas tengan la vida eterna. Dios amó a todos. Dios no amó nada más a la gente de la iglesia. Dios no ama solamente a los que están buscando más de Dios. Dios ama a los que están pecando. Dios ama a los que nunca han venido a una iglesia. Dios lo ama a todos, pero depende de cada uno pueda recibir el amor de Dios de una manera de una manera eficaz para que la relación sea a 2 vías. Para terminar, la última parte de este versículo, de este pasaje. Dice, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Ya dije yo al principio, Jesús llamó a Pedro, Jacobo y Juan, a Andrés y a Mateo, les dijo, sígueme. También le dijo, sígueme al joven rico, que le dijo, maestro bueno, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, bueno, cumple todos los mandamientos. Y él le dijo, bueno, todo lo ha hecho. Él dice, bueno, ahora vende todo. ¿Y qué? Y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Se fue. No le siguió. No todo aquel que Jesús le dijo, sígueme, le siguió. Pero a los que le siguieron, no todos fueron elegidos. Ahora, no todos han aceptado venir a la iglesia o no todos han tenido las ganas que Dios ha puesto en el corazón de venir a la iglesia. No todos, hay algunos que están afuera, pero de los que sí han decidido, porque han atendido el llamado de Dios, no todos son elegidos. Y ya yo expliqué la diferencia entre elegido y llamado. La diferencia está en la relación que tú tengas con Dios y el interés que tengas en conocer más de Él y entregarte más a Él. Dice por eso Pedro, esfuérzate
por comprobar si realmente formas parte de los que Dios llamó y eligió. Y me llama la atención que sí dice muchas veces esfuércense al máximo, esfuércense. Es que esto no es para perezosos, eso es para personas que son esforzadas y valientes. El Señor le decía a Josué cuando iba a conquistar la tierra. De hecho, quiero decirle, la tierra prometida simplemente ya era un hecho, la victoria era un hecho, pero de todas formas había que pelear. Usted es cristiano y tiene victoria sobre todas las tentaciones, sobre todas las situaciones en su vida. Tiene la victoria. Porque Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción por prueba, por tentaciones, por situaciones difíciles, tendrán aflicción. Pero confíen, dice Jesús, yo he vencido al mundo. O sea que la victoria ya es un hecho. Pero aún así, el esforzarse es parte vital para que la victoria sea algo ya, una realidad en nuestras vidas. Nosotros tenemos la victoria, pero tenemos que esforzarnos por tenerla. No podemos pretender que la victoria llegue a nuestras vidas sin hacer ningún esfuerzo. Para que haya una victoria, tiene que haber una batalla. Y para que enfrentemos una batalla, tenemos que esforzarnos. La vida es una batalla, la vida es lucha. Aunque usted sea cristiano o no sea cristiano, la vida es lucha. Usted tiene que luchar por la vida, normalmente. Ahora, si lo hace por cosas eternas, bienaventurado es lo mejor. Lo que yo le repito es lo que decía Pedro a los que le escribió su carta. Esfuérzate por comprobar si realmente formas parte de los que Dios llamó y eligió. Ahora, si tú eres alguien que Dios llamó, de hecho sí lo eres porque estás en la iglesia. Ahora la pregunta, ¿eres de los que Dios elige? Dios elegiría. Yo sé que la salvación no es por obras. Dice la palabra que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, pero nosotros tenemos que hacer una parte en esta relación con Dios. Tenemos que hacer una parte. No hay una relación de dos personas con la actividad o la participación de solamente una. No hay un diálogo cuando una persona solamente escucha y solamente otra habla. Eso es un monólogo. Dios no tiene un monólogo con nosotros, Dios tiene un diálogo. Dios quiere una relación de dos vías. Dios ya hizo todo, nos dio todo lo necesario para que vivamos la vida recta a través de su Espíritu Santo. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? Nos tenemos que esforzar al máximo por hacer lo que decía la lista anterior. Yo quiero cerrar ya en la predicación de los elegidos con esta frase para que meditemos al terminar. Ser llamados es decisión de Dios. Ser elegible es mi decisión. Yo me puedo descartar de todo lo que Dios tiene para mi vida. Dios tiene para mi vida grandes cosas y lo mejor de lo mejor está a los pies del Señor para nosotros. Pero nos toca a nosotros ser elegibles. Es igual como con un trabajo. Tú tienes la oportunidad de ir a trabajar, entonces tu parte es hacerlo mejor en el trabajo, porque te pueden abrir las puertas para trabajar, pero si tú no lo haces bien, entonces quedas fuera del trabajo después de los 3 meses de prueba, si es que no te sacan antes. Con Dios es igual, nos toca a nosotros poner nuestra parte. Ya estamos aquí, dice un dicho, ya estamos en el bote, hay que remar. Nos toca seguir adelante, esforzarnos con toda nuestra fuerza, ser valientes y Dios nos dará la victoria sobre todo lo que cada uno de nosotros estamos luchando y peleando en la vida. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te presento la vida de cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar, empezando conmigo, Dios. Quiero yo estar seguro de que tú me has elegido a mí, pero para ello, Dios, yo estoy haciendo todo de mi parte en mi relación contigo. Yo te pido, Señor, que la vida de cada uno de mis hermanos, de los que están en este lugar, de los que escuchen, Señor, puedan tener un esfuerzo extra en cada uno de sus vidas y de mi vida también, para que nosotros seamos aquellos elegibles, Dios. Que nuestra actitud sea la correcta y, como decía en la parábola en Mateo 22, tengamos esas ropas de fiesta, de boda, tengamos esa actitud de acuerdo al lugar donde estamos.
la actitud de reverencia y de humildad delante de ti, de reconocimiento que todo se debe a ti, Señor Jesús, y de que tú eres el Señor de mi vida y que a ti me debo por completo. Gracias por la bendición grande de ser llamado. Gracias por la bendición tan grande que tienen todos y cada uno de los que están en este lugar, que tú has llamado para que vengan a este lugar. Yo te pido en el nombre de Jesús que ahora pasemos en esta relación a otro nivel, que pasemos al nivel de relación de elegidos, de cercanos a ti, de personas que tú envías, que tú empoderas, que tú capacitas, personas que tú usas para tu gloria y tu honra. Que cada uno de los que estemos en este lugar, Señor, no seamos meros espectadores, sino que seamos personas activas y participantes en tu obra, y que siempre estemos pensando qué hacer para responder a tu gran amor con el cual tú me has amado hoy día y cada día me amas. Gracias por tus misericordias, gracias por tu gracia que me sostienen y me guardan. Pero yo quiero, Señor, en el nombre de Jesús, no ser un siervo inútil. Quiero que cuando esté delante de ti tú me digas: bien, buen siervo fiel, porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho tú me pondrás. Porque esto que yo sufro en esta tierra, estas cosas que son contrarias a mí, porque soy alguien que va contracorriente, me hacen sufrir, y eso me ha llevado a ser fiel. Pero esa situación es poco al lado de la gran bendición que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios, por tu bendición. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia nunca cesa y nunca acabará. Y nosotros lo celebramos en esta tarde, en esta noche. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.